Hola, mi nombre es Carolina Gómez y en este podcast hablaré sobre una pregunta fundamental del derecho penal colombiano. ¿Qué hace que una conducta sea considerada punible? Para explicar este tema, utilizaré el caso de Luis M., un joven de 19 años que fue capturado en la estación de San Mateo, en la estación de Transmilenio, después de que Mónica, una estudiante, denunciara que le había sido hurtado su celular. Este caso permite comprender que en el derecho penal no basta con que una persona sea señalada o capturada para afirmar que es culpable. Es necesario realizar un análisis jurídico que permita establecer si realmente existe una conducta punible. En términos generales, una conducta punible es aquella que reúne los elementos exigidos por la legislación penal para que pueda generarse responsabilidad. El artículo 9 de la Ley 599 del 2000 establece que para que una conducta sea punible debe ser típica, antejurídica y culpable. Eso lo dice el Congreso de Colombia del 2000. El primer elemento es la tipicidad. Esta consiste en determinar si el comportamiento realizado corresponde a la descripción de un delito establecida previamente en la ley. En el caso de Luis, Mónica afirma que él le arrebató el celular y salió corriendo. Si se demuestra que Luis tomó el celular deliberadamente con la intención de apropiárselo, su conducta podría encajar en el delito del hurto. Sin embargo, Luis afirma algo muy diferente. Él manifiesta que encontró el celular en el piso del bus y que lo tomó por impulso. Esta versión es importante porque el análisis penal debe establecer qué ocurrió realmente y cuál era su intención. Aquí encontramos una diferencia fundamental. Una conducta aparentemente típica no significa automáticamente que sea una conducta punible. En el segundo elemento es la antijuricidad. La antijuridicidad en el artículo 11 del Código Penal señala que una conducta típica debe lesionar o poner efectivamente en peligro sin justa causa un bien jurídicamente protegido. En este caso, el bien jurídico principalmente involucrado en el patrimonio económico de Mónica, si se demuestra que Luis tomó intencionalmente el celular para apropiárselo, estaría afectando este patrimonio sin una justificación legal. Por ejemplo, no sería suficiente afirmar simplemente que Luis tuvo o el celular en sus manos, tendría que demostrar que existió una conducta que afectó injustificadamente el bien jurídico protegido. El tercer elemento es la culpabilidad. Aquí debemos preguntarnos si la conducta puede ser personalmente reprochada a Luis. Luis tiene 19 años, no registra antecedentes según la información del caso, que se encuentra pues desempleado. Sin embargo, sus condiciones económicas o el lugar donde vive no permiten afirmar que sea culpable. El derecho penal no puede castigar a una persona por su situación social, sino por una conducta concreta que puede serle atribuida. Además, existe otro aspecto importante. Luis manifestó haber sido golpeado y amenazado por agentes de policía para que aceptara el delito. Esta situación debe de ser investigada, porque la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa deben de garantizarse desde el primer momento. La Corte Constitucional ha señalado que la estructura de la conducta punible exige analizar estos elementos de manera diferenciada y que la responsabilidad penal no puede fundamentarse en una simple presunción. Esto lo habla la Corte Constitucional en el 2016. Por eso, la fragancia tampoco equivale a una condena. La captura puede tener consecuencias procesales importantes, pero posterior debe demostrarse la responsabilidad por dentro del proceso correspondiente. Ahora, en conclusión, para concluir, considero que una conducta se convierte en punible cuando, después de un análisis jurídico, se demuestra que es típica, antijurídica y culpable. En el caso de Luis M., nos enseña precisamente que no debemos confundir una acusación o una captura con una responsabilidad penal definitiva. Es necesario investigar los hechos, valorar las pruebas y respetar las garantías fundamentales. En mi opinión, aplicar concretamente estos principios permite construir una justicia más humana porque protege a la víctima, pero también garantiza que ninguna persona sea sancionada sin que exista una verdadera responsabilidad demostrada. Muchas gracias por escucharme.